Hola lectores, ya terminó julio, un mes menos de invierno, lo que agradezco de todo corazón. Me fue muy bien en cuanto a lecturas este mes, ya que no tuve que abandonar ninguno de los libros que leí, algo que por cierto no tengo ningún problema en hacer, pero este mes no fue necesario. ¿Cómo les fue a ustedes? No olviden comentarme acerca de lo que hayan leído y por supuesto me pueden recomendar. Sus comentarios me interesan mucho y ayudan a promover este canal. Entonces, hablemos de libros. En primer lugar, los dos libros que son parte del video doble que salió en julio, aunque uno de ellos, Independencia, lo leí en junio, y para el que les dejo El Vínculo, en caso de que quieran adentrarse con más detalle en Independencia, la segunda novela de la trilogía de la Terra Alta de Javier Cercas. Retoma la historia del policía Melchor Marín, varios años después de resolver el asesinato que es la base del relato con el que conocemos a Melchor. Ahora el policía y su hija están viviendo en Barcelona, donde Marín ha llegado a trabajar con una unidad que está a cargo de resolver un intento de extorsión que está sufriendo la alcaldesa de esa ciudad. Hay un video sexual que se filmó de ella, sin su consentimiento, en su juventud y que está siendo ocupado para el chantaje. Pero gracias a este caso, Marín logra solucionar una de las mayores obsesiones con las que convive: el asesinato de su madre, Rosario. La manera en que Cercas decidió incluir el testimonio que termina llevando al policía a dar con los asesinos está muy bien lograda, al igual que el resto del relato, en el que seguimos viendo el desarrollo de estos personajes y nos seguimos topando con la personalidad hosca del protagonista, por el que de todos modos no podemos dejar de sentir simpatía. Una muy buena segunda novela, un buen puente para unir los dos extremos. Mientras que, también incluido en el video, está El Castillo de Barro Azul, el libro que cierra la trilogía de la Terra Alta. Y el cierre es, a mi modo de ver, el relato con más acción dentro de estas tres novelas. Con más acción policial, algo mucho más cercano a los relatos escritos para la pantalla. Se produce un quiebre entre Melchor y su hija Cosette, una adolescente de 17 años, con la que ha vuelto a la Terra Alta después de su paso por Barcelona y el caso de la alcaldesa. Se produce un quiebre y el enojo de la chica la lleva a realizar un viaje relámpago junto a su amiga. Unos días en la playa, sol y arena, un alejamiento que la chica utiliza para pensar y estar tranquila. Pero después de esos días de relajo, Elisa, la amiga de Cosette, vuelve a su pueblo sola, después de que Cosette decidiera quedarse unos días más alejada de su padre. Es entonces que esta chica desaparece, y la búsqueda que inicia Melchor lo lleva a destapar un caso de corrupción, abuso, secuestros, asesinatos y desaparición de menores que abarca una comunidad entera, desde el multimillonario que está al centro de todo este lío, pasando por jueces, policías, doctores, políticos, curas y las personas que se han visto afectadas por estos casos y que no han conseguido justicia. Cosette vuelve al lado de su padre bastante pronto dentro de la historia y comienza su recuperación. Pero a este evento lo sigue la planificación de una emboscada que prepara Melchor junto a sus compañeros nuevos y antiguos de la policía para derribar el imperio de este magnate acostumbrado a salirse con la suya. Todo lo relacionado con la planificación, las armas, la estrategia, las órdenes para llegar a la sala del tesoro, donde se esconde la evidencia de los crímenes, es muy vertiginoso y le da un toque completamente distinto a la narración de este libro frente a los otros dos. De todos modos, nada de final para la pantalla, ni los malos dando monólogos y los buenos felices y contentos. No. Esto sigue siendo España y estos policías que deben buscar ayuda en el extranjero para asegurarse de que la noticia se difunda, porque ese es el nivel de corrupción. Muy buena, me gustó mucho como parte de la trilogía, pero también funciona como libro autoconcluyente y lo recomiendo para quienes gusten de los policiales bien hechos. La novela Dejar el mundo atrás, del autor estadounidense Rumaan Alam, es un thriller psicológico que mezcla una historia apocalíptica de origen misterioso, mientras también presenta una crítica a nuestros estándares sociales y nuestra dependencia de las tecnologías, además de ofrecer una probadita de racismo, toda clase de prejuicios alabados, sobre todo en relación con la manera en que se supone deben comportarse los adultos, los hombres, ¿no? Para mostrar y demostrar que son hombres, y las madres. Amanda y Clay y sus hijos Archie y Rose llegan a una casa en la zona más rural del estado de Nueva York, en Estados Unidos. La familia ha arrendado esta casa, hermosa, recién renovada,
con piscina, una preciosura, para pasar una semanita de vacaciones, lejos de la locura de la ciudad. Pero esas vacaciones dan un giro muy inesperado una noche en que llegan a golpear la puerta los dueños de esa casa. Una pareja de sesentones que dicen haber llegado de emergencia debido a un apagón que ocurrió en la ciudad. Desde ahí, un caos apenas controlado, lo que el autor logra mayormente dejando en el misterio la razón del desastre que ha cortado todas las comunicaciones, interrumpido los vuelos, alterado o eliminado los servicios de salud y seguridad, dejando a la gente aislada para que básicamente se las arreglen como puedan. Esta gente está en un lugar muy lejos, muy alejado, muy aislado, donde en ocasiones son testigos del comportamiento de los animales que pasan cerca de su casa y que claramente van huyendo de algo. El libro además está salpicado de situaciones que comenta el narrador, quien incluso a veces rompe el famoso cuarto muro, se dirige directamente a quien está leyendo, y que nos permiten saber que lo que están viviendo estos personajes es solo el comienzo, que la mano se viene muchísimo más pesada en el futuro. La certidumbre de la muerte de uno de los personajes también hace que debamos enfrentar la realidad de lo vulnerables que somos ante la naturaleza. Las infecciones no tratadas, por ejemplo. Lo bien que nos ha resultado aislarnos de lo silvestre, en vez de aliarnos con todo eso. Es un libro cortito que mantiene al borde del asiento. En ese sentido me recordó mucho a Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, y que deja pensando. La película basada en el libro se estrena en diciembre en Netflix y creo que la veré solo para ver cómo lo hicieron para adaptar esto a un guión. Por eso de la curiosidad. Un muy buen libro. El cielo llora por mí de Sergio Ramírez es el primer libro de la trilogía del inspector del Departamento de Narcóticos de la Policía de Nicaragua, Dolores Morales. ¿Qué nombre? Un ex guerrillero que fue parte de la revolución sandinista que derrocara la dictadura de los Somoza. Morales se ha incorporado a la policía, donde trabaja en condiciones bastante pobres, con computadores y muebles viejos, en una oficina sin aire acondicionado, para vérselas con el clima de Nicaragua, lo que es bastante decidor, sin dinero para nada y enfrentando la corrupción imperante en el país y dentro de la misma policía y los juzgados, donde encuentra de todos modos algunas personas que siguen siendo honestas. Doña Sofía, por ejemplo, Lord Dixon, la monja, el comisionado Selva, todos ellos además ex guerrilleros. La primera novela de lo que hasta el momento es una trilogía encuentra a Morales investigando un caso de posible asesinato que desemboca después de muchos ires y venires, pasando por la muerte de testigos, infiltraciones, coimas y muchos otros, en el descabezamiento de dos de los cárteles de drogas más importantes del mundo. Lo mejor de esta historia, los personajes y sus vivencias, gente sencilla que hace su trabajo y se ayuda como puede, en un ambiente que ha debido incorporarlos a la vida social y política, pero que quisiera borrarlos. Dolores Morales no es el, a estas alturas, típico policía atormentado, alcohólico, que resuelve todo solo, una isla de fortaleza, para nada. Este es un tipo que se ha adaptado a la vida de policía, poco respetado en su propio país, que sigue a pesar de su soledad, su prótesis, su historia de guerrilla y que, como varios, debe pagar un precio alto por mantenerse en el ruedo. Una muy buena novela policial. El volumen de cuentos Constelaciones Familiares de la autora argentina Ana Yurba mezcla varias temáticas en un conjunto de relatos que incluye grandes aciertos. Los temas de la religión, cultos, simbología ovni y alteraciones mentales aparecen de manera frecuente en las historias de esta autora y en este libro, a mi modo de ver, los cuentos Orilleras, con una trabajadora sexual que sirve de puente entre asesinos y víctimas, Roberto y yo, una distopia que se acerca a lo que vivimos en pandemia y lo revienta. Las Vírgenes Negras, el relato que me llevó de regreso a la novela La Puerta al Cielo de esta autora, una muy buena novela. Además de los títulos Villa, Anaita, Ruin Porn, Los Buenos Modales y En la Carretera, reafirman el talento de la Yurba para encontrar lo extraño y hacerlo todavía más raro, sin nunca perder el sentido. No sé si se entiende. Varias de las personas de estas historias están claramente alteradas, pero en sus mentes todo lo que viven es normal y la total indiferencia de quienes los acompañan, sobre todo en el caso de las mujeres en estas historias,
Permite profundizar en la locura con disfraz de excentricidad. Un muy buen conjunto de cuentos. Ya nadie llora por mí es la segunda novela de la trilogía del inspector Dolores Morales, del autor Sergio Ramírez. En esta nueva entrega las cosas se han complicado bastante para el inspector, que después de haberse involucrado en el caso de los jefes de los cárteles de drogas, ha sido despedido de la policía, por supuesto. Ese fue el premio por hacer el trabajo bien. Por lo que en esta ocasión, con una historia que transcurre varios años después de lo ocurrido en la primera novela, Morales se encuentra trabajando en una agencia de detectives muy venida menos, con la asistencia de doña Sofía, varios kilos de más, algo que lo ha forzado a utilizar un bastón, y el fantasma de Lord Dixon persiguiéndolo y haciendo unos comentarios muy fuera de lugar, pero terriblemente acertados, como solo los fantasmas pueden hacer. El asunto es que Morales comienza a investigar la desaparición de la hijastra de un millonario, de el millonario en realidad, local, un magnate con todas las de la ley, quien le paga generosamente y por adelantado para que encuentre a la chica. Nada más, encuéntrela y dígame dónde está. Nada de policía, mucho menos medios, nada de eso. Y por supuesto, siendo Dolores Morales y la señora Sofía, se meten en una investigación que desemboca en un caso horrible, gracias al cual el ahora detective privado se pasea por los lugares más peligrosos de Managua, mientras se encuentra a más y más exguerrilleros, en esta ocasión a Serafín, el mejor nuevo personaje de la historia, a Ovidio y a Polonio, a la reverenda Alba de Mecum y su grupo de duendes y un largo... por supuesto, a Tongolele, un personaje memorable, y ahora sí, un largo etcétera. Y a otros que terminan tan mal como él, o peor, porque esta historia se niega a disfrazar la realidad. El dinero y el poder lo mandan todo. Lo que desagrada al dinero y al poder simplemente se hace desaparecer. Y todo sigue igual para las altas esferas. Y los de abajo, como el inspector Morales, se joden y terminan hasta expulsados del país. Cerré este libro con unas ganas inmensas de leer la tercera parte de esta trilogía para poder averiguar qué diablos pasa con Dolores en esta ocasión. La novela corta No Reinas, de Bernardita Bravo Pelisola, se centra en la historia de M.A., una mujer que trabaja como empleada en un motel en el pueblo de Potreritos. Una mujer solitaria que ha enfrentado la muerte dentro de su familia en varias ocasiones, desde niña, y que al comenzar esta historia parece desconectada del mundo, después de haber asesinado a su propio hijo. El relato continúa con saltos entre la historia anterior de la protagonista, algunos episodios de su estadía en la cárcel, los momentos que pasó con quien se transformó en el padre del niño muerto, y la manera en que M.A. terminó criando a una niña abandonada en uno de los lugares en los que trabajó. Este pueblo alberga un número de niños solos que se crían sin la ayuda de nadie y que también aparecen de refilón en la historia, la que cierra después de producirse la desaparición de la protagonista desde la cárcel, aunque finalmente vuelve a aparecer. La escritura es lo que más me llamó la atención de este libro, el que por la duración de los capítulos no permite, creo yo, adentrarse realmente en la mentalidad de esta mujer, ni apreciar la razón de sus decisiones. Es todo bastante hermético. Hay varias cosas que quienes leemos debemos descifrar sin ayuda, lo que no está para nada mal, pero que quizá necesitaba de algo más de información respecto de M.A. Un tema que logra incomodar en un título que no se quedó conmigo una vez terminada la lectura. Y finalmente, Tongolele no sabía bailar, la tercera novela de la trilogía policial protagonizada por el ex policía Dolores Morales. Escrita por Sergio Ramírez, actualmente radicado en España, después de que Daniel Ortega lo despojara de su nacionalidad, a él y a otras 800 personas o más, no sé. Dentro de ellos varios autores, curas, mucha gente. Esto tras la revolución de 2018, que se produjo en el país latinoamericano, la que sirve como telón de fondo para esta historia. Y como cierre de trilogía, mantiene y en muchos aspectos profundiza el tono lúgubre, pesimista entre comillas, demasiado realista quizás de las novelas anteriores. Más muerte, más desencuentros, más personajes escritos solamente para eliminarlos de la vida del inspector, para dejarlo más solo y cada vez más imposibilitado de arreglar en algo, aunque sea un poco, toda la corrupción que enfrenta. Y siempre con la idea de que si lo encuentran, no se lo van a llevar sin pelear.
Después de su detención y expulsión desde Nicaragua, junto a Serafín, hacia Honduras, al final del libro anterior, el inspector se dispone a volver a su país después de enterarse de lo delicada de salud que está Fanny, su eterna y paciente novia. A raíz de lo anterior, por supuesto, toda clase de peripecias, las que incluyen regresar justo en el momento en que se ha desatado una revolución interna como protesta por todo lo que ocurre con el gobierno. Vemos entonces a Dolores al cuidado de curas en una casa parroquial en la que permanece escondido, mientras Serafín escapa y se infiltra en los grupos que usa el gobierno para reprimir la revolución. Doña Sofía, por otro lado, explota mediante las redes sociales la nueva información anónima que va recibiendo. Aquí hay mucho joven muerto, malherido y abusado, y por supuesto el cercano de Dolores que también termina en el panteón, para la tristeza de quienes leemos. Pero junto con todo esto tenemos acceso al detrás de cámara de todo lo que está ocurriendo con los malos, ¿no? Que han decidido librarse de Tongolele, el personaje que peor termina de todo este lote. Y un final con un Dolores bastante derrotado, aunque todavía con la esperanza de poder mantenerse en el país, a diferencia del autor, quien claramente está ocupando en esta ocasión a su inspector para decirle al gobierno de Daniel Ortega exactamente lo que piensa de él. Y bien amigos, esos fueron los libros que leí en julio. Espero que estos resúmenes les ayuden para elegir sus próximas lecturas y nos seguimos encontrando a lo largo de agosto, cuando quién sabe, quizá vuelva el invierno que durante estos días simplemente desapareció. Siempre con la compañía del rico café y más de algún chocolatito por ahí para amenizar la lectura durante lo que queda del invierno. No olviden comentar y suscribirse. Nos vemos.